Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Cristo Jesús. Dios bendiga a mis hermanas que están llegando. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué libro vamos a estudiar hoy? Dios les bendiga. Santiago capítulo 1. Vamos a comenzar el estudio de la carta del apóstol Santiago. O Santiago, el hermano del Señor. ¿Bien? ¿Cómo se llamaba Santiago? Jacobo. ¿Bien? O en la traducción sería Tiago. Jacobo y traducido sería Tiago. Por lo menos se oye mucho en portugués, se oye mucho ese nombre. Existen varios Tiago. Es común en la lengua portuguesa el nombre de Tiago. Y el san es una partícula de la preposición santo. Nosotros podemos ir a los evangelios y de hecho usted va a encontrar a grandes hombres de Dios que cuando hace referencia a algunos de los escritores de los evangelios los llama san. Vamos a leer la epístola de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, San Juan, y también cuando se lee la de Pablo se dice leemos la epístola del apóstol, algunos hermanos lo dicen, San Pablo y otros incluso. Si leemos la carta de Pedro, vamos a encontrar que está titulada como la epístola de San Pedro. Sabemos que esa partícula es herencia del título que la Iglesia Católica le dio a esos hombres que tenían reconocimiento como hombres de Dios. La Iglesia Católica los empezó a mencionar con el título de santos, y a la mayoría nosotros entendemos no conveniente sabemos que son hombres de Dios, sabemos que todos ellos fueron hombres santos de Dios, como todo creyente en Cristo es llamado por la palabra también santo. Todo creyente en Cristo verdadero es llamado por la palabra santo, santo. Pero la Biblia nunca le otorga en el Nuevo Testamento, en sus letras propias, no encontramos a ningún hermano haciendo referencia a otro como San Fulano. Nunca. Usted no va a leer a Pablo diciendo como dice el apóstol San Pedro. Nunca. Son títulos que la iglesia en algún momento les concedió y entre ellos se coló como nombre el nombre de Santiago. Fue el único que le quedó el título. Ya ahí de una vez puesto en el nombre propio sería Tiago, y a nosotros llegó como Santiago. No hay mayor problema, simplemente sabemos cuál es la procedencia, se le llama la etimología de ese nombre, de dónde procede ese nombre. Bueno, sabemos que tiene esa herencia allí, pero sabemos que eso no hace menos hombre de Dios a Santiago, ni lo hace más hombre de Dios. No hace mayor diferencia, simplemente conocemos el origen de ese nombre traducido, que para nosotros se tradujo Santiago. Comentaba hoy con algunos hermanos, cuando se estudia la historia de la iglesia, vamos a encontrar hombres en la historia de la iglesia cristiana que por allá en los años 300 y algo, siendo cristianos cabales, pasaron a la historia como San Fulano de tal. Y algunos de ellos pasaron como sacerdotes católicos, según la historia católica. Pero para la historia verdadera cristiana no eran sacerdotes católicos, eran hombres de Dios. Hombres de Dios como Policarpo, que fue discípulo de Juan, que fue un mártir del Señor, probado, pero que si usted lo lee en la historia católica es San Policarpo. Les aclaro esto porque en algún momento vamos a encontrar hombres de Dios
que usted va a leer en algunos libros de historia que se le reconoce San fulano de tal. No se confunda por esa partícula, no significa que no fueran en algunos de ellos hombres verdaderos cristianos, y el hecho que alguno lo tenga tampoco significa que tal vez no fueron hombres de Dios, pero la historia los reconoce con ese título, Hay hombres que no fueron para nada hombres de Dios y la historia los llama San fulano de tal, y hay hombres que sí fueron hombres de Dios, e igual en la historia se los va a encontrar como San fulano de tal. Santiago, el apóstol, Jacobo, hermano del Señor, o Tiago, ¿no? Vamos a leer, hermano. ¿Qué hermano me hace por allí el favor? Vamos a leer los 3 primeros versículos. Vamos a leer primero el 1. Versículo 1 solamente. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. No. El 1. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación. Salud. Amén. Ese es el saludo de la carta. Amén. ¿Cómo saluda el apóstol? ¿Cómo saluda Santiago? Se le llama saludo porque normalmente se desea salud, ¿no? Y él da ahí el saludo más básico, salud. ¿Cómo se identifica él? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sabemos, amado hermano, que en vida ninguno de los hermanos del Señor, en vida ninguno caminó con el Señor. O sea que mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo en vida, Santiago no se había convertido, o Jacobo no era converso. Era uno tal vez de los que les dijo, ¿y tú por qué no sales mejor para que te vean? Fue uno de los que no tenían al Señor como Mesías y se convirtieron después de la resurrección, de la muerte y resurrección, pero eran hermanos de sangre. De hecho, eran medio hermanos. Nosotros le decimos hermanos, pero realmente eran medio hermanos. El Señor no tuvo ningún hermano totalmente porque Él es hijo único de Dios. A través de María eran medio hermanos. Era solamente hermanos por parte de María. Por parte de padre, solo hijos adoptivos. No tenía Dios otro hijo natural, como en el caso de Cristo, así lo entendemos, aunque hoy en día todos lo están cuestionando y lo están torciendo, pero es lo que entendemos por la palabra. Santiago, hermano de sangre, medio hermano de sangre de Cristo, pero lo llama Señor Jesucristo. No dice Santiago, siervo de Dios y hermano de Jesús, ¿verdad? Sería más fácil, hubiera sido más fácil leerlo, fácil. Siervo de Dios y hermano de Jesús. Suena más, con más renombre. Santiago le dio su justo lugar, su justo reconocimiento al Señor Jesucristo, y por eso hemos hecho hincapié y creemos correcto tener cuidado con expresarse con tanta familiaridad como hoy en día se están expresando algunos de Cristo, como un simple Jesús. Y no porque llamarlo Jesús, en algún momento la Biblia lo hace, sea pecado, sino que muchas veces escuchamos en los hermanos demasiada familiaridad con el Señor. Hay un punto en donde se corrientiza al Señor. Hermano, ¿qué te cuento? Esta mañana me pasó como a Jesús. Y cuando usted oye a un hermano que le cuenta con tanta familiaridad, que le pasó lo mismo que a Jesús, usted no sabe si está hablando Jesús el cuñado, Jesús el primo, Jesús el vecino, y resulta que están hablando
del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Entonces, sí recomendamos y consideramos bueno imitar a Santiago, hermano de sangre, pero que lo llama por su título honroso, a quien en vida él no honró y hasta lo desconoció como Mesías. Una vez Cristo resucitado y él aceptado y convertido, no lo corrientiza llamándolo mi hermanito Jesús, lo llama nuestro Señor Jesucristo o el Señor Jesucristo. Jesucristo parte dándole el justo reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo y repito, si vamos a leer un pasaje donde 7, 8 veces se nombra al Señor Jesucristo, vamos a ver que la Biblia resume eso diciendo, y Jesús dijo. Amén. No hay problema en eso. Pero si usted va a hacer mención, sí es recomendable no corrienticemos tanto. No seamos tan familiares con el Señor. No seamos tan igualados y confianzudos. Y démosle al Señor su justo reconocimiento. Que para efecto de nuestra fe, a nosotros nos conviene recordar que no es Jesús, que es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras nos hagamos ese esfuerzo de mencionarlo, nuestra fe va a estar también fortalecida. Cuando nos familiarizamos tanto con Él, incluso nuestra fe personal se ve afectada. Se ve afectada. Amén. Entonces comienza ya en el capítulo en el que vamos a estudiar hoy hasta el verso 11, se trata sobre la sabiduría. Va a tocar la sabiduría de Dios. Ahora sí, hermano, vamos a leer los versículos 2 y 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. ¿Cómo se titula el párrafo? La sabiduría. Hermano, Santiago hace un uso. Santiago fue un personaje como persona, como individuo. Fue uno de los ministros más reconocidos de la iglesia cristiana. Cuando apenas comenzaba la iglesia cristiana, Santiago, por ser hermano del Señor y por el cambio que Dios hizo en él, aunque no era de los 12 discípulos originales, vamos a leer que en algunos momentos se menciona a los discípulos y se dice y los hermanos del Señor. Dos hermanos del Señor que fueron importantes en la iglesia cristiana, Santiago y Judas. Los dos escribieron cartas. Ellos eran reconocidos al lado de los apóstoles. Se hacía mención y se decían los apóstoles y los hermanos del Señor. Le tenían el mismo nivel de reconocimiento en cuanto a la iglesia, aunque hubo una encomienda de parte del Señor y Él dejó al frente a los 12 apóstoles. Pero estos dos hermanos del Señor también eran reconocidos como líderes de la iglesia del Señor. Tenían sabiduría de Dios y tenían respaldo del Señor. Santiago tiene afán, tiene apuro, tiene urgencia de tocar un tema, así que el saludo de Santiago es el más breve posible. Una vez habiéndose identificado quién es, él da el saludo. ¿Cómo es el saludo de Santiago? Como si alguien hubiera estornudado. Salud. Vamos al tema. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. El tema de la sabiduría comienza con una exhortación a no tener la prueba como algo malo, a no ver en la prueba una razón para andar afligido. Santiago comienza diciendo, la prueba no debe quitarnos el gozo. La prueba no es en sí misma mala.
Así que exhortación, si ustedes están pasando prueba, gócense en esa prueba. Es más, a veces gozarse en la prueba es un llamado. Santiago sube la indicación porque Santiago dice, hermanos, la prueba en sí mismo, lejos de ser un motivo de aflicción, la prueba en sí mismo es un motivo para gozarse. La prueba es un motivo para que tú te goces. ¿Por qué? Porque ella produce. Va a haber algo que ella produce. No solamente ella sirve para probarte. Ella va a producir algo bueno en tu vida. Vamos a ver, amados hermanos, Hechos capítulo 5, versos 41 y 42. Amén. La palabra del Señor dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén. Aquí vemos en la iglesia primitiva, cuando comenzó la persecución contra la iglesia primitiva, en los primeros pasos, ellos tuvieron algo claro, y era que el padecer por causa del Señor, lejos de causarle aflicción, era tomado como un motivo de gozo. Podemos gozarnos. Dios nos ha tenido por digno de que suframos a causa por causa de su nombre. Y este es uno de los pasajes donde podemos enlazar el nombre del Dios del Antiguo Testamento con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento usted va a escuchar algunos de estos, hoy muy de moda los mesiánicos, pero sí sabemos que históricamente llegó un momento que el pueblo judío, queriendo santificar el nombre del Señor, algunos de ellos con buen deseo de santificar el nombre del Señor, llegó el momento que muchos le decían Adonai, otros le decían Elohim, otros le decían Jireh, que eran diversos nombres. Hay la duda con respecto a si Yahweh, en la traducción nosotros lo entendemos por Jehová, fue traducido a nuestra Biblia como Jehová, pero en medio de toda esa duda alguien dijo, yo mejor voy a referirme a él como Hachén. Hachén era el nombre. Yo vengo a hablar a Dios, al Dios del nombre. ¿En nombre de quién está hablando? En el nombre de Hachén, en el nombre del Dios del nombre. Y aquí vemos que no dicen a padecer a causa del Señor Jesucristo, sino que cambia el nombre del Señor Jesucristo y lo menciona. Dice, padecer afrenta por causa, no de su nombre, del nombre. Es una expresión parecida a Hashem. Ellos padecieron a causa de esa persona del nombre. El nombre a veces para el judío llegaba a ser tan sagrado que ellos evitaban pronunciarlo. Aquí los cristianos de la iglesia primitiva, honrando el nombre del Señor, dijeron, estamos padeciendo por causa del nombre. Fue una forma honrosa de mencionar a Jesucristo, sin mencionarlo. Hay muchos pasajes, de hecho, el libro de Esther, se considera que el nombre de Dios era tan grande que en todo el libro no aparece ni siquiera con el título de Dios, no se menciona. Se sabe que está Dios obrando, se sabe que Dios está haciendo a lo largo del libro, pero no hay una mención a ninguno de los nombres de Dios. No se le menciona como Adonai, no se le menciona como Yahvé, no se le menciona como Hashem, pero Dios está allí. ¿Bien? Sabemos que Dios estuvo obrando a todo lo largo del libro. En este caso, la iglesia primitiva consideraba que sufrir persecución
no era señal de que algún error o algún pecado habían cometido, eran de que ya el Señor los había unido al cuerpo de Cristo. Y así como Cristo padeció por nosotros, era considerado delante de Dios justo que los que fueron beneficiados por el sacrificio de Cristo también padecieran por causa del Señor. Y más cuando la promesa es que cuando Él venga a reinar, reinaremos con Él. Veamos lo que Dios considera justo. Cristo padeció y pagó por tus pecados. Cristo sufrió la culpa y el castigo de tus pecados. Cuando Él venga a reinar, tú vas a reinar con Él. Él padeció por ti. ¿Será justo que tú padezcas por Él? Amén. Dios considera que sí. Que estamos unidos a Cristo al punto que si vamos a reinar con Él y resucitamos con Él para vida eterna, también un poco de padecimiento no nos cae mal. Es justo delante de Dios que el cristiano padezca por causa del Señor. Es justo. No es anormal, no es una... De hecho, lo dice la palabra, no debería sorprendernos el fuego de la prueba porque es normal, lo dice Hebreos, no os sorprendáis. De hecho, Dios a todo el que toma por hijo le da a probar un poquito de esa disciplina del padecimiento. Pero humanamente al hombre se le hace difícil tener eso presente. Nuestra naturaleza o nuestro sentido de justicia nos hace difícil digerir el que padezcamos sin una causa que nosotros veamos evidente, sin una causa que nosotros digamos, me lo gané. Sufrir sin una causa evidente es para nosotros difícil de digerir. Acabamos de leer el libro de Ruth. ¿Qué dijo Ruth o qué dijo Noemí cuando fue recibida en Belén? ¿Algún hermano me puede ayudar ahí a buscarlo? El 1, terminando el... Lo tenía aquí. El 21, 1:21. Amén, dice la palabra del Señor. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el poderoso me ha afligido? Amén. Ahí entendemos algo. Ciertamente Dios permitió la aflicción. Dios permitió la muerte de los hijos. ¿Cuántos hijos? Los hijos de Noemí. Pero ella dice, esto significa que Dios ha testificado contra mí. Debemos saber que cuando la Biblia presenta la opinión de algunas personas, no siempre está convalidando lo que ellas dicen. A veces Dios deja registro de lo que las personas pensaban. Y en este caso, la Biblia, el libro, no nos dice que Dios haya castigado a Noemí. No. Pero en el concepto de Noemí dice, si yo me fui con 2 hijos y regresé sola con las manos vacías, significa que el Todopoderoso ha testificado contra mí. ¿Por qué? Yo no sé. Ese era un concepto muy humano y muy judío, de que el padecer terminaba evidenciando, si alguien padecía, se evidenciaba que estaba mal, que Dios estaba castigando algo. Noemí estaba un poco amargada, dice, llámame Mara, porque yo no sé qué me está cobrando Dios. Yo solo sé que algo me está cobrando. Escuchamos palabras parecidas ¿se acuerdan? En Job.
Job casi que se une a sus amigos, le dice, yo pienso igual que ustedes, pero yo no sé de qué arrepentirme, de verdad que yo no sé qué habré hecho que Dios está juzgando, pero yo no estoy molesto con ustedes, yo pienso igual que ustedes. Es más, yo quisiera que Dios me diera una explicación, ¿qué está pasando aquí? Porque yo no sé realmente de qué Dios, por qué causa la mano del Todopoderoso se ha vuelto contra mí. Yo debía haber cometido un pecado, pero de verdad que no sé cuál es. No me puedo arrepentir porque no sé cuál es. Ese concepto es muy humano, es universalmente humano y es un concepto que no solo el judío, sino todo ser humano debe aprender a sobrepasar. Porque nosotros no nos relacionamos con Dios basados en un sistema de justicia. Dios no nos aplica una justicia. Dios es misericordioso. Y nos da favor. Cuando se habla de misericordia, es que Dios sobrepasa la justicia favoreciéndonos. Dios es mucho más bueno de lo que Él debería ser. Mucho más bueno de lo que Él debería ser. Pero también significa que Dios se reserva el derecho de hacernos sufrir cuando a Él le plazca. Y el ser humano no es quien para cuestionar el día que a Dios le placiere llevarnos a un padecimiento. En este caso, la iglesia primitiva dijo, vemos que estamos padeciendo y no es por causa nuestra, nos podemos gozar porque estamos padeciendo por causa del nombre glorioso y maravilloso, de ese nombre al cual nosotros servimos. Vamos a leer Salmo 126, versos 5 y 6. Amén, mi hermano. Es la palabra de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se harán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su cabilla. Amén. Hermano, vemos que incluso no fue una innovación en la gracia en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento ya estaba el principio de que Dios permitía sufrimiento con una buena causa, que Dios permitía sufrimiento y luego daba recompensa a aquel que había padecido por su causa. Dice, los que sembraron con lágrimas, con dolor, con aflicción, con padecimiento, los que padecieron y sembraron, ¿cómo que van a cegar? ¿Sabe qué dice por allí? Siembra viento. Lo que el hombre siembra. Así que si usted siembra lágrimas, la regla es esa, ¿verdad? Si estamos sembrando con lágrimas, entonces imagínese, cuando venga esa cosecha va a ser un lagrimero más grande. Pero el Señor dice, no, ya va. Si tú estás sufriendo por mi causa, si tú estás sufriendo para sembrar lo que yo te mandé a sembrar, cuando venga la cosecha, será todo lo contrario. Será con regocijo. Volverás danzando, bailando de gozo, porque la cosecha que yo te voy a dar es grande. Va a ser no justa, va a ser sobreabundante. Yo te concedí sufrir una injusticia y yo voy a recompensar esa injusticia con una gran misericordia o con una gracia, con una gran bendición, con una gran bendición. Eso era muy difícil de apreciar, es muy difícil de ver. Eso cuando está pasando es difícil de comprender. De verdad que a veces nos parece que alguien nos quiere consolar y se está buscando un consuelo forzado
Pero la Biblia nos dice que realmente eso es así. Amén. Vamos a leer primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Manadais. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Pedro también nos dice que es necesario que ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice el apóstol Pedro. Ustedes se están gozando, no les quiero borrar la sonrisa, pero les quiero decir algo, les quiero advertir algo. Es necesaria que esa fe que es más valiosa que el oro sea probada como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego bueno. Fuego que desearíamos decir, Señor, pruébame con bastante fuego. No. No. Pero dice, aunque no lo pidamos, Dios nos lo va a conceder porque es necesario que pasemos por el fuego de la prueba. Hoy uno se sorprende de la fascinación que hay por el fuego. Hoy uno se sorprende de escuchar hermanos que dicen, Señor, achicharra a mis hermanos, o achichárrame, consúmeme, carbonízame. Y para alguien eso es una oración de bendición. En el caso de un cristiano entendido dijera, Señor, fortaléceme para salir victorioso del fuego de la prueba. No te voy a pedir fuego, te voy a pedir fortaleza en medio del fuego. Si la prueba es de fuego o la prueba es de agua, Señor, fortaléceme porque yo quiero salir airoso, porque al salir airoso es que yo voy a recibir la recompensa. Pero la Biblia de verdad no nos presenta el fuego como algo que deberíamos pedir con intensidad y con pasión, como escuchamos que hoy en día muchos hermanos lo están haciendo. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Dice, sabiendo que la prueba, el verso 3, de vuestra fe produce paciencia. La fe produce, la prueba produce, la prueba no es un producto. Él está diciendo, vuestra prueba no es producto de un pecado. Ustedes no están padeciendo producto a un pecado. La prueba que ustedes están pasando va a producir paciencia. De hecho, no dice va a demandar, va a producir, les va a enseñar a ser paciente. Y la paciencia es algo muy bueno para el creyente. Muy bueno, porque esa paciencia les va a capacitar para pruebas futuras más grandes. Estas pequeñas pruebas les van a servir para pasar más adelante pruebas mayores. Estas pequeñas pruebas van a producir la paciencia que el día de mañana ustedes van a necesitar. Porque no solamente es la voluntad de Dios que ustedes padezcan las pequeñas pruebas que hoy apenas están padeciendo. Hay un mensaje positivista muy bonito. Y es, después que pase esto, vendrá la gloria. Después que tú pases esto, hermano, miren, lo que viene es bendición tras bendición, gloria tras gloria. Pero ese es el mensaje de la iglesia de hoy en día, que les gusta acariciar el oído de los oyentes. El mensaje de Santiago es, hermanos, en tu vida cristiana tú vas a necesitar mucha paciencia. Gózate por las pequeñas pruebas que tienes ahora, porque cuando vengan las mayores,
las pruebas, la paciencia que han producido estas pequeñas pruebas te van a capacitar para las pruebas mayores. Y mientras mayor es la prueba, mayor es la bendición al pasar esa prueba. Dios recompensa cuando alguien sale airoso, victorioso en medio de la prueba. La prueba produce paciencia y pasar la prueba, Dios lo recompensa con bendición. Vemos en el caso de Noemí que no eran la ira de Dios que estaba contra Noemí, testificando un pecado de Noemí, sino que Dios permitió el padecimiento de Noemí. ¿Qué resultó de ese padecimiento de Noemí? Que la moabita se convirtiera al Señor. ¿Y qué consecuencia tuvo esa incorporación de Ruth al pueblo judío? Noemí fue bisabuela de un tal rey David. ¿Usted lo ha escuchado hablar? Bueno, Noemí terminó siendo la bisabuela del rey David. Porque el hijo que le nació a Booz no era un hijo de la sangre de ella, pero fue reconocido como nieto, como bisnieto de ella. Por ese proceso de prueba que ella pasó, terminó su nombre enlazado con la genealogía del Mesías, del rey David, y de la genealogía del rey David viene nuestro Señor Jesucristo. Sepa usted que el nombre de una mujer normalmente no aparece. Cuando usted lee la genealogía, casi siempre los nombres, 99% van a ser solo los hombres. Y nos debería sonar un poquito raro, pero ya estamos acostumbrados a eso, que el hombre engendra al hombre y el hombre engendra al hombre, y pareciera que no hay mujer en el proceso. Y fulano engendró a fulano, y fulano, y puros nombres de hombres, pero entre esos nombres dice, y de Noemí vino un hijo. Así que ese padecimiento introdujo el nombre de Noemí en la genealogía del rey David y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy conocemos el nombre de Noemí gracias a ese padecimiento que hizo que trajera una moabita, que también significa la incorporación de nosotros los gentiles en el pueblo, en la raíz de ese pueblo judío. No fue algo que ocurrió del todo en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya Dios venía dando indicios de que el pueblo gentil, considerado en el caso de los moabitas un pueblo enemigo del pueblo judío, Dios los iba a reconciliar. Nosotros fuimos reconciliados como pueblo en Cristo. Nieto de una tal Noemí en la carne. Amén. Ahora bien, vemos que el padecimiento es usado por Dios para producir ¿qué? Paciencia. Pero esa paciencia no es mágica. La paciencia que Dios nos da no es un don mágico. Es producto ¿de qué? ¿Y qué es lo que usa Dios en ese proceso para producir la paciencia? La prueba. La prueba produce paciencia. Pero incluso ya una vez recibido esa paciencia, necesitamos nosotros saber cómo ponerla por obra. Porque usted puede haber pasado 5 procesos y al final decidir no tener paciencia. Así que el apóstol Santiago nos advierte, dice, ya va así, produce paciencia, pero tenga la paciencia, verso 4, más tenga la paciencia, su obra completa. Tienes que entender que Dios no solo te permitió padecer en el pasado,
tienes que entender, salida de esa prueba, Dios sigue siendo Dios. Y es posible que te someta a otra prueba. Y en la medida que tú lo entiendas, tú puedes poner en práctica la paciencia. Porque si no vas a decir, pero ya yo salí de la prueba, ¿qué es lo que ahora está pasando? Y si tú crees que ya Dios perdió el derecho de probarte, ¿qué pasa, hermano, si usted cree que Dios no lo va a probar y empiezan a pasar cosas difíciles en su vida? ¿Cuál sería su reacción? ¿Ah? Si yo no sé qué está pasando, digo, bueno, yo creo que Dios está molesto conmigo, que Dios me desechó, que esto no tiene explicación, tal vez yo me voy a rebelar. Yo me voy a rebelar. Y digo, ya yo pasé la prueba. Ahora esa prueba me debió, según Santiago, haber dejado paciencia. Y entendido yo ahora que el Dios que me sacó en victoria de la primera prueba, si yo espero en Él, me va a sacar en victoria de esta segunda prueba que ahora es más grande. Entonces esa paciencia va a ser la obra completa. Si yo sé esperar y yo sé que Dios me puede seguir sometiendo a prueba. Hay un relato bíblico de un tal José. Este José recibe de Dios una promesa, una revelación. Dios le dice a José, José, te voy a llevar a un lugar muy alto y honroso. ¿Qué le aconteció en la primera de cambio cuando José viene contento a contar el sueño donde Dios le está prometiendo llevarlo a un lugar muy alto y honroso? El rechazo de sus hermanos, lo golpearon, lo vendieron como esclavo. ¿Qué hace José? ¿Se rebela contra Dios? No, José permanece fiel. ¿Dios lo honra? Sí. ¿Llevándolo a dónde? A la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar termina siendo el administrador, el mayordomo, termina ya en un lugar que uno diría, si la historia termina aquí, hasta yo me siento satisfecho, porque José termina en un lugar donde el dueño de la casa, que era un hombre importante, le puso todo en sus manos. Mientras los hermanos estaban pasando trabajo, él ahora estaba en una buena quinta, en una buena posición. El Potifar no le negó nada, salvo la esposa. Pero viene una segunda prueba, una segunda gran injusticia. Y sin José haber pecado, de hecho, evitando el pecado, vuelve a caer en padecimiento, ante los ojos humanos, en desgracia. Pero José siguió esperando en Dios, pacientemente. Hermanos, la paciencia que dice el apóstol Santiago que debemos tener, debemos saber que va a ser una paciencia para que la pongamos en práctica. Significa que vamos a tener pruebas y luchas a lo largo de nuestra vida cristiana. Si el apóstol Santiago está diciendo, gózate cuando pases por prueba porque vas a recibir algo muy hermoso que se llama paciencia, entonces es algo que vas a necesitar recurrentemente. A ver cómo lo vemos. Usted va a llegar a un sitio, el cirujano es el mejor cirujano del mundo, ese cirujano le asegura que le va a resolver el problema que usted tenga, pero recién llegado usted al consultorio que no sabe cómo es el asunto, usted, la recepcionista, le da un banquito acolchado, muy bonito y muy acolchado, y le dice, aquí a todos nuestros pacientes apenas llegan, le damos esta dotación de este banquito bien acolchado. ¿Qué cree usted que hay detrás de ese mensaje? Que usted va a tener que sentarse
a esperar su turno. Su turno. Santiago dice, cristiano, gózate. La prueba produce en ti paciencia. Pídele a Dios sabiduría para que sepas sacar provecho a esa paciencia, porque la vas a necesitar. La vas a necesitar. Versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios porque Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Cuánto hemos citado este pasaje alguna vez? ¿Cuándo lo hemos citado? ¿Cuándo usted recuerda en algún momento usted haya citado estas palabras del apóstol Santiago? ¿Cuándo le ha dicho usted a algún hermano, hermano, pida la sabiduría a Dios, que Dios la da abundantemente y sin reproche? ¿Cuándo usted recuerda que haya usted dicho estas palabras a algún hermano? Cuando está en la prueba. Cuando quiere hacer algo y no sabe si hacer así o si hacer allá. Entonces, Cuando está por tomar una decisión. no entiende algo de la palabra. Cuando no entiende algo. ¿Verdad? Oye, no entiendo aquí, hermano. ¿Cuándo más? ¿Alguno no se lo ha dicho a su hijo cuando va a estudiar? Yo le digo mucho a mi hija eso, que ore mucho por la niña para que el Señor le dé sabiduría. Cuando va a estudiar y decimos, mire hermano, yo conozco que la Biblia me dice que Él da sabiduría. Entonces, Cuando se felicita un cumpleañero, casi siempre va eso. El de sabiduría. ajá, cuando se felicita un cumpleañero. ¿Qué tipo de sabiduría está aquí recomendando Santiago? La sabiduría de lo alto. Sabiduría del alto. ¿En qué sentido? ¿Para qué Santiago está diciendo que Dios te dé sabiduría? Para la paciencia. En el momento de la prueba sepa cómo enfrentar Para que en el momento de la prueba sepa cómo enfrentar la prueba. ser paciente en medio de la prueba. Para que Dios le enseñe a ser paciente. Amén. La sabiduría es para aprender a ser paciente en medio de la prueba. ¿Qué relación tendrá esa sabiduría con la paciencia? ¿En cómo se relaciona la sabiduría con la paciencia? Con la paciencia ya no nos desesperamos, pero ¿por qué la sabiduría? ¿Por qué está relacionando la sabiduría con la paciencia? ¿Qué relación tienen la sabiduría y la paciencia según lo que nos está enseñando Santiago? Vamos a leer, hermano, por allí mientras vamos pensando en eso. Primera de Pedro 5:6. Mi hermana Daisy. dice la palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Léame también el 10. Dice la palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Así que también dice el apóstol Pedro, humíllate el día que Dios te quiera humillar. Humíllate el día que Dios quiera probarte. Humíllate el día que Dios quiera someterte. Porque ya ha pasado un tiempo, Él te va a recompensar. Amén. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que allí lo necesario de la paciencia. Pero, ¿dónde está lo necesario de la sabiduría? Salmo 92, 5, del 5 al 7. Salmo 92, del 5 al 7. ¿Hermana Daisy? Amén. Dice la palabra del Señor. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todo lo que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente.
Amén. En este salmo, Dios nos está hablando de sabiduría. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundo tus pensamientos. Está hablando de una obra de sabiduría. Aquí hay algo, Señor, que a mí me cuesta entender. Aquí hay algo profundo, realmente profundo, que el hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Hay cosas que el hombre natural nunca lo va a entender, salvo con la ayuda de Dios y de la sabiduría de Dios. Solo el que tiene la sabiduría de Dios va a entender lo que hay detrás de esto. ¿Y cuál es el asunto? La otra parte. Dios puede poner a sufrir ¿a quiénes? Lo que comenzamos a decir, lo que comenzamos y hemos estado diciendo hasta ahora. Dios pone a sufrir a sus hijos y a veces los hace sufrir sin razón, sin pecado, sin causa, solo porque a Él le place probarlos. Ya esa mitad es un poquito difícil de digerir, pero la otra parte es un poquito más todavía difícil de digerir. Resulta que cuando el justo está sufriendo, el injusto está siendo engrandecido, exaltado, gozoso, está floreciente. Y la verdad es que cuando yo veo esas dos cosas, es muy difícil comprenderlo. Es muy difícil. A duras penas puedo aceptar que el justo esté sufriendo, pero que en el mismo momento yo vea un injusto que está siendo aparentemente bendecido y floreciente, ya, allí sobrepasa toda mi capacidad. Por eso dice, qué grande, es muy profundo. Ayúdame a entender por qué causa alguien que está haciendo lo malo le va bien. Y al que ha estado haciendo lo bueno, le va mal. Ese punto siempre va a ser difícil de digerir. Siempre al ser humano normal y al cristiano también le va a ser difícil. Solo que Dios puede capacitar al cristiano con sabiduría de lo alto para entender lo que hay detrás de eso. ¿Por qué florece el que está haciendo lo malo? Porque anda en el mundo, porque anda en la maldad. Pero ¿por qué florece? Con esas razones más bien debería ser para que le vaya mal. ¿Por qué en algún momento Dios permite que le vaya muy bien a alguien que está caminando muy mal? ¿Pero qué le está probando a Dios allí? ¿Qué pago? Ay, ¿qué recompensa será? Porque ellos no andaron conforme a la palabra del Señor. Amén. Tuvieron su beneficio aquí en la tierra. Ya no eran beneficios ya. Amén. De repente cuando vemos a una persona que ha estado en muy buenas condiciones y en algún momento le empiezan a salir las cosas mal, a veces decimos, ya Dios le está pasando la facturita. Ahí está Dios pasando factura y puede ser que sí. Puede ser que sí. Y algunos dirían que ese es el justo juicio de Dios. Pero la Biblia nos revela que hay un juicio de Dios que es superior a ese. Hay un juicio de Dios que es más severo que ese que le pasa factura. ¿Sabe cuál es? No pasarle factura.
Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando Dios empieza a permitir que le vaya mal a alguien que ha estado actuando mal, es un llamado de Dios al arrepentimiento. Dios no quiere la destrucción de esa persona. Dios quiere que esa persona reflexione y se arrepienta. En ese momento que nosotros llamamos que Dios está pasando factura, Dios no está mostrando su ira totalmente. Dios está mostrando su misericordia. Si Dios quisiera mostrar su mayor ira, lo deja que le siga yendo bien hasta el final. Porque si a ese hombre le sigue yendo bien hasta el final, él va a terminar siendo eternamente castigado. Así que a ese hombre hace lo malo, cada día es más malo, más perverso, más pecaminoso y más corrupto y le sigue yendo bien. Bueno, si así termina su vida, Dios ha mostrado su mayor castigo contra ese hombre, porque él va a entregar cuenta con su destino eterno. En cambio, si Dios, antes de que ese hombre muera, le permite cosas que lo hacen reflexionar, es una muestra de la infinita misericordia de Dios. Dice el salmista, eso no es muy fácil de entender. Profundos son tus pensamientos. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Nunca un hombre necio, normal, común y corriente va a llegar a esa conclusión. No, solo el que tiene la sabiduría de Dios entiende. Lo dijo Hebreos, ¿se acuerdan? Si Dios disciplina a sus hijos y tú le dices que te deje a ti sin disciplina, la única manera que Dios te deje sin disciplina es que te tenga como bastardo, que Dios te deseche y te deje seguir tu vida natural, común y corriente sin Él intervenir. Pero si Dios te toma como hijo, a todo el que toma por hijo, lo disciplina o lo azota. Así que está diciendo Santiago, aprendamos a ver el trato de Dios con sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría para que sepamos evaluar cómo es realmente la bendición de Dios, porque a veces llamamos bendición de Dios a algo que verdaderamente es juicio de Dios, y a veces llamamos juicio de Dios a algo que es prueba de Dios, y que en el fondo Dios la está permitiendo para dar una bendición. Dios le permitió a José ese padecimiento para llevarlo justamente a donde Él lo mostró que lo quería llevar. El padecimiento era parte de ese proceso indispensable. Así que Santiago dice, este actuar de Dios no se va a entender sin sabiduría. No solo la paciencia. No solo la paciencia, porque tú puedes tener paciencia, pero si no estás entendiendo el proceso de Dios, tu paciencia se va a agotar. Ya está bueno. Vamos a ver Salmo 73, 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Dice el salmista algo, y hay un momento, hay algo, hubo un día que yo casi que me resbalo, yo casi que me le revelo a Dios, yo casi que tiro la toalla. Y no fue el día que yo sufrí, no, el día que yo sufrí yo aguanté la pela. Pero yo volteé al lado y vi a un impío que le estaba yendo muy bien. Allí sí dije yo, no Dios, esto sí no. Yo puedo aguantar sufrir injustamente, pero ver al impío prosperar,
No. Ahí los pies se me van. Casi me resbalo. ¿No? Entonces, a veces nos es difícil entender cómo Dios, siendo justo, permite el sufrimiento de los hombres que le sirven, los hombres justos, y permite también la prosperidad del impío, del perverso, del injusto, del malo. Pero a veces se nos olvida en qué mundo estamos viviendo. A veces parece que Dios tiene que recordarnos que no llegamos y Cristo no ha establecido su reino eterno y justo. Nosotros llegamos al reino de los cielos. Nosotros espiritualmente somos parte del cuerpo de Cristo, del reino de los cielos, lo dijo Hebreo, de la Jerusalén espiritual. Somos ciudadanos de ese, pero eso es espiritualmente. Físicamente, en el día a día, seguimos viviendo en un mundo caído, perverso, injusto, donde las riquezas de este mundo en la Biblia son reconocidas como injustas. Injustas. Aún habiendo algunos de nosotros ganado con mucho sacrificio, el Señor tilda todas las riquezas de este mundo como pasajeras e injustas. E injustas. Así que Él nos lo recuerda. ¿Pero qué te sorprende? Simplemente estoy dejando que este mundo injusto siga su causa, siga su curso. Y a ese hombre que no quiere arrepentirse, a ese hombre que no quiere nada conmigo, a ese hombre que no busca las cosas de arriba, a ese hombre que tiene todo su corazón puesto en las cosas de aquí abajo, yo le estoy permitiendo que llene su bolsillo de las cosas de aquí abajo. Vamos a ver cuando vengan a buscar su alma. Vamos a ver cuando al final de cuentas, ¿de qué le va a servir? Vamos a ver el rico. ¿Se acuerda la historia del rico y Lázaro? Cuando al rico le empezó a ir mal, cuando murió. Dice, todos los días hacía grande banquete, todos los días se vestía con ropa de gala, todos los días sus amigos estuvieron con él, todos sus negocios prosperaron y florecieron, hasta que un día, de tanto comer, no se sabe si de una embolia, de un infarto, de felicidad, no se sabe qué pasó, simplemente le llegó el momento. Le llegó el momento. Así que antes de molestarnos con Dios, si llegamos a ver que a alguien aquí abajo que obra muy mal, le está yendo muy bien, Santiago dice, hey, antes de darle rienda suelta a la lengua, pídele sabiduría a Dios. Pídele sabiduría a Dios. Y tal vez, lejos de quejarte contra Dios, vas a orar por esa alma que le está yendo bien. Y no con deseo de que le vaya mal por envidia, sino por amor a su destino eterno. Vas a ver que lo que esa persona está viviendo no es la felicidad. Lo que esa persona está viviendo es el abandono de Dios. Dios lo ha dejado a su suerte. Como que el padre que deja a su hijo como un bastardo. El padre que deja de reconocer a su hijo y dice, para mí, tú no existes. ¿Se acuerda el padre del hijo pródigo? A pesar que lo amó mucho, le dio su herencia y dijo, a partir de ahora, para mí, tú estás muerto. Vete con tus bienes. Gózatelo. Gózatelo. Ya no te voy a pedir que te levantes temprano, ya no te voy a pedir que trabajes en mi obra, ya no te voy a pedir que no salgas con ramera. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Y cuando vuelve dice, este era mi hijo
que era muerto. Pero se arrepintió y ahora volvió a la vida. Pero mientras él estuvo en esa condición, para mí, él estaba muerto. Así que Santiago nos invita a tener sabiduría para no ser ligero y para no decir que cuando a alguien le está yendo mal, debería llorar y arrepentirse, crujir, lamentar. Es más, consejo de Santiago, versículo 2, gózate, alégrate si estás en prueba, alégrate. Esa prueba va a formar tu carácter, esa prueba te va a dar paciencia, esa prueba va a ser una obra maravillosa. Son los dedos de Dios sobre el barro, formándote debidamente. Así que él pone la obra, la prueba, como algo bueno, y tal vez el placer y la prosperidad como algo no tan bueno, que es contrario a lo que cualquier persona natural podría pensar. Cualquier persona natural dice, a alguien le está yendo bien, está haciendo mucho dinero, está en una buena conexión, a esa persona tiene la bendición de Dios. Hay iglesias que a eso le llaman en bendición. Cambió carro, wow, está en bendición. Cambió casa y por una casa más grande, tremenda bendición. Tiene una cuenta con más cero, creció la bendición. Santiago dice, no necesariamente. No necesariamente. Prosperar no es necesariamente sinónimo de bendición. Pídanle sabiduría a Dios y ustedes se darán cuenta. Así que la sabiduría que pide Santiago está relacionada con la paciencia. Cuando tú veas con ojos de sabiduría, tal vez te vas a ayudar a tener paciencia porque vas a entender que esa prueba que estás pasando hoy va a traer verdadera bendición de Dios el día de mañana. Y la bendición de Dios tiene una particularidad hermosa. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Pero cuando el rico brota y florece, es para ser destruido eterno. Ve que parecieran iguales, pero son al final muy diferentes. La prosperidad del impío y la prosperidad que viene de la bendición de Dios. Vamos por el verso. Me busca por aquí. Amén, el 6. Aquí ya toca el tema de la fe. Dios la da abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien te haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice Santiago, hay algo que a Dios no le agrada. Hermano, a veces Dios prefiere un inconverso que es testarudo y es difícil de roer. Pero que el día que Dios lo quebranta, verdaderamente se arrepiente. A veces hay alguien que dice, pareciera que nunca va a llegar a los caminos del Señor, que es verdaderamente duro, pero ese hombre que parece que nunca quiere nada con el Señor, que no quiere ni que le hablen del Señor, un día Dios lo quebranta y él viene verdaderamente a los caminos del Señor. Y el que decía que nunca, ese que perseguía a cristianos, un día Dios lo convierte. Y verdaderamente dejó de perseguir cristianos para empezar a predicar al Cristo que él seguía. Pero hay otros que dicen, oye, Pablo casi me convence. A mí me gustan las cosas del Señor. La música
hasta la pongo. Predicaciones, de vez en cuando. Ofrenda, mando para la iglesia. Lo único es yo entregarle la vida al Señor. No. Bueno, hay días que quiero que sí y hay otros que no. Hay días que digo, ese es el Señor, y después digo, ahí no está Dios nada. ¿Usted ha escuchado a gente así? Sí, ahí con ustedes está el Señor, y después dice, ¿cuándo van a dejar la loquera ustedes allí? ¿Verdad? Todavía están ustedes ahí, ¿hasta cuándo? Le dijo la mujer de Job a Job, todavía estás fiel, te ha pasado todo lo que te ha pasado, y todavía estás allí fiel. Ese inconstante es al que Dios más le molesta. Más le molesta. Porque a veces toca a Dios para que Dios haga algo, y a veces Dios hace, y a quien Él le da la gracia es al mundo, es al brujo, es a sí mismo, es a la suerte, es a cualquier otro. Pero vuelve nuevamente un momento de tribulación y prueba, y ahí viene una vez más llorando, pidiéndole a Dios cacao, misericordia, y otra vez, ahora sí de verdad, verdadita. Pero cuando Dios lo escucha y lo sana, dice Santiago, ¿saben? Dios conoce las cosas. Y de verdad, allí Dios no le da respuesta a alguien que actúa así. Dios no se deja engañar. Y a veces Dios concede y Dios interviene simplemente para dejar constancia. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no conocía el corazón de los 8 leprosos? Él sanó 10, ¿se acuerdan? Pero 8 no vinieron. 9 no vinieron la semana. 9 no vinieron. De los 10, uno solo. 9 no vinieron. ¿Usted cree que Él no conocía el corazón de esos 9? Entonces, ¿por qué los sanó? Entonces, ¿por qué los sanó? Porque el Señor siempre tiene misericordia con nosotros. Porque Él quería dejar constancia de que aún mostrando misericordia, el hombre es ingrato. Eso la Biblia le llama acumular ascuas sobre su cabeza. Dios lo hizo sabiendo que ellos no iban a ser agradecidos. Y lo que hizo fue acumular mayor ascuas para el día del juicio. Esa persona tenga menos excusa. Menos excusa. Pero Santiago nos quiere enseñar no cómo acumular ascuas. Santiago nos quiere enseñar realmente cómo Dios quiere que actuemos. Y cómo Dios quiere darnos una bendición que no sea pasajera, que no sea superficial, y cómo realmente Dios quiere bendecir nuestra vida. Así que Santiago dice, tú quieres una bendición real de Dios, y que no sea una posible bendición, sino que de verdad sea bendición de Dios, entonces pide con fe y convicción. Entonces pídele a Dios de verdad. Y es posible que Dios te saque de una y después comience otra. ¿Sí? ¿Qué cree usted que pensó José en la casa de Potifar? ¿Quién lo llevó él allá en su misericordia a la casa de Potifar? La misericordia de Dios, ¿verdad? Dios puso gracia en mí y aquí ha estado la gracia del Señor conmigo. Y de repente, Dios me volvió a meter en otra prueba. Lo que fortaleció el corazón de Job fue decir, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová me probó, me dejó un respirito
y no he terminado de levantarme y me volvió a meter en prueba. Sea el nombre de Jehová bendito. Alguna razón tendrá Dios, algún propósito, algún porqué habrá de parte del Señor. Pero algo que yo estoy seguro, es más, a veces se pone a Noemí como ejemplo. A pesar de toda la amargura de Noemí, teológicamente en la historia, Noemí es puesta como ejemplo de que Noemí no le echó la culpa al diablo. Noemí no dijo, me fui con hijos y el diablo me lo mató. Noemí dijo, Dios me llevó llena y Dios me regresó con las manos vacías. ¿Por qué Noemí dijo esto? Porque ella sabía que su vida no estaba en las manos de Satanás. Su vida estaba en las manos de un Dios que controla. Así que Santiago dice, si tú tienes claro que tu vida está en las manos de Dios, no importa si tienes riqueza, no importa si tienes prueba, si tú estás claro, tú le vas a atribuir a Dios todo lo que acontezca en tu vida. Y cuando Dios te saque, tú le vas a dar gracias. Y cuando Dios te vuelva a someter en prueba, tú le vas a decir, fortaléceme. Fortaléceme. Le dijo el Señor a Pedro, recordamos, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Te amo mucho, Pedrito, prepárate. Yo he orado para que tu fe no falte, para que tu fe no falte. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Hermano, vamos a estar sometidos a diversas pruebas, nuestra prueba nos demanda paciencia, pero esa paciencia tiene que venir acompañada de un componente más allá de la pura paciencia. Con pura flema no se pasa ese proceso. El flemático es paciente por naturaleza, pero la paciencia sola no alcanza. El más flemático se le acaba la paciencia. Si no tiene sabiduría y fe. Y fe, porque esa sabiduría, sabiendo que está en manos de Dios, va a producir verdadera fe. Pida con fe. Así que vemos que la fe que está hablando Santiago no es una fe sola, no es una fe de simplemente creer. Santiago no está hablando de sabiduría sola, todo está en el mismo contexto de una prueba de parte del Señor, de situaciones de dificultades, donde a unos pobres, piadosos, le está yendo muy mal, y a algunos ricos, impíos, le está yendo muy bien. Pero eso no sale eso no sobrepasa a lo que Dios puede hacer. Eso no significa que Dios no está allí en el asunto. Dios se glorifica en medio de esas injusticias. Vamos a ver qué versículos nos faltan. Del 9 al 11, vamos a leer los 3 versículos finales. Amén. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Amén. Vemos que está nuevamente el tema. El hermano que es de humilde condición, el hermano que es piadoso, el hermano que está haciendo las cosas agradables a Dios, el hermano que está en obediencia, pero que le está yendo muy mal, tengo buenas noticias. Dios te va a exaltar en algún momento. En tu futuro hay una exaltación de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo. Y si tú has estado padeciendo por causa de su nombre y has soportado con paciencia, Dios tiene para ti un momento de exaltación. Dios tiene en tu futuro
bendición. Si tú perseveras, vas a cosechar de Dios bendición. Persevera, que en tu futuro hay exaltación. Pero ahora, oh rico, tengo una noticia distinta para ti. Rico, si tú sigues perseverando en tu condición, llegará el momento que esa riqueza pasajera, momentánea, efímera, se va a marchitar. ¿Y sabe qué pasa si tú tienes una flor que se marchita? Pierdes todo el encanto, pierde todo el olor grato, pierde toda la belleza, pierde todo lo material que podías tener, pierdes absolutamente todo. ¿Se acuerda el Salmo? Cuando el rico brota, es para ser eternamente destruido. Le está diciendo Santiago al rico, rico, tú te confías que te está yendo bien por la bendición de Dios, aunque tú sabes que estás haciendo lo malo. Tú te autoengañas sabiendo que estás haciendo lo que no es justo delante de Dios y te confías porque todo el mundo te aplaude, porque ve florecer tu negocio. Rico, engañarás al hombre, pero a Dios no lo vas a engañar. En tu futuro veo ruina, sufrimiento y dolor, porque en algún momento tu riqueza material y humana se va a marchitar. Es más, tal vez no se marchite tu riqueza, peor aún, te puedes marchitar tú. Así que no hay razón para que el rico se confíe en su riqueza. No hay razón para creer lo que enseñaban los judíos de aquel entonces y lo que el ser humano cree, que una persona que tiene dinero, por tener dinero, tiene que estar feliz, confiado, satisfecho. Si me está yendo bien en el negocio, es porque Dios está conmigo. No necesariamente, rico. No necesariamente. Pobre, tu pobreza no es señal de la ira de Dios y del juicio de Dios y de que Dios esté contra ti. Para nada, no significa necesariamente eso. Rico, tu riqueza no es aval de que la bendición de Dios está contigo. De hecho, prepárate, porque si estás haciendo lo injusto, Dios en algún momento hará marchitar toda tu riqueza. Vamos a leer Hebreos 10, 22 y 23. Amén. Se enseña allá afuera y a veces se enseña aquí adentro en la iglesia. Mi hermana Dais. Dice la palabra del Señor, Hebreos 10, 22 y 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os prometió. Amén. Amén. Entonces Santiago simplemente nos ha estado diciendo, nuestra fe debe ser firme y no debe ser inconstante, creyendo, hermano, me está yendo bien, gloria a Dios está conmigo, hermano, me empezó a ir mal, Dios me abandonó. Ya espiritualmente me siento apagado, espiritualmente me siento en el suelo, ya Dios me abandonó, la unción se fue. Porque mientras yo estaba viendo la bendición material de Dios, yo estaba seguro que Dios estaba conmigo. Mientras me estaban invitando y mientras yo veía los milagros y mientras la unción se manifestaba, eso era señal de que yo estaba bien con Dios. No necesariamente. Ni siquiera eso es un aval de que se está bien con Dios. ¿Cuándo alguien sabe que está bien con Dios? ¿Cuándo alguien puede tener la certeza de que está bien con Dios? Dice la palabra, el que me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, anda en obediencia, anda en humildad, anda como Dios manda. Cuando alguien tiene un corazón limpio y se presenta con un corazón puro,
Cuando alguien realmente no anda con reconcomio, resentimiento, contienda, celo, cuando alguien no anda en la obra de la carne, sino ve en su vida el fruto del Espíritu, aunque no vea sanidades, milagros, aunque no vea manifestaciones externas, aunque no vea ricos que vengan con cheques ni billetes que le caigan del cielo, si esa persona sabe que en su vida está el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu es evidente en su vida, esa persona sabe que está bien con Dios. Y aunque pase todo lo contrario, aunque le ponga la mano a los enfermos y se sanen, y los demonios griten, y la gente le aplaude, si él sabe que en su vida lo que está viendo es la vanagloria, la arrogancia, el celo, la contienda, los pleitos, y todas las obras de la carne, él no puede dejarse engañar. Él podrá engañar a otro. Pero si él sabe que en el fondo anda practicando lo que a Dios no le agrada, él no le va a decir a Dios, Señor, yo sabía que andaba pecando, pero como yo veía todas las maravillas que tú hacías, yo creía que tú estabas conmigo. No, mentira. Ese no puede engañar, se podrá engañar a otro, pero él sabe que no está haciendo lo correcto, que no es el respaldo de Dios, que no es el respaldo de Dios lo que él está viendo. Santiago nos está invitando a que tengamos sabiduría, no dejándonos engañar por las cosas externas, no juzgando con ligereza. Por eso vamos a escuchar en la carta y vamos a leer en la carta, no solo en un pasaje muy famoso, uno de los pasajes más famosos de la carta de Santiago. A ver, ¿qué me ayuda? ¿Cuál es uno de los pasajes más famosos de la carta de Santiago? El pasaje de la lengua. ¿Verdad? Oye, ese es un pasaje que no tiene comparación en todo el resto de la Escritura. Cuando alguien quiere hablar de la lengua, no hay como el pasaje de Santiago. Pero a pesar de que hay una parte particular donde Santiago es bastante enfático, a lo largo de la carta Santiago viene condenando el uso alegre, el uso ligero. No solamente lo hace en ese pasaje, sino Santiago ha estado constantemente alertando y va a seguir alertando. ¿Por qué? Porque a veces somos superficiales y ligeros para juzgar. Deberíamos ser cuidadosos para juzgar a otros y deberíamos ser cuidadosos para convencernos a nosotros mismos. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Tal vez usted hoy no está cosechando. Tal vez hoy usted está haciendo lo malo y le está yendo bien. El mundo puede estar confundido, pero el que está haciendo eso debe estar claro delante de Dios. Y puede pasar lo contrario. Usted puede estar haciendo lo correcto y le puede estar yendo mal. Dios le dice, persevera. Continúa, que a su tiempo tú vas a cegar. Y si estás haciendo lo malo, Dios te dice, si tú perseveras y continúas, también a su tiempo vas a recoger de lo que tú sabes que Él está sembrando. A lo demás le va a sorprender, pero a ti no te puede sorprender, porque tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes tu verdadera condición. Seamos sabios, seamos sabios. Aunque a nuestro alrededor nadie nos señale, Dios sí sabe y nosotros sabemos. A Dios no lo podemos engañar, al resto sí. Tengamos sabiduría de Dios para ser sinceros delante de Dios. Sinceros delante de Dios. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Así que esa fe es necesaria para saber que el Dios que ha prometido, Él va a cumplir. El Dios que prometió bendición para el que está obedeciendo la palabra, Él va a cumplir. Y el Dios que prometió juicio para aquel que practica pecado, también va a cumplir. Dios no puede ser burlado, aunque en apariencia no estemos viendo hoy inmediatamente la cosecha, aunque usted esté haciendo algo hoy y parece que está recibiendo lo contrario,
tenga la certeza, lo que usted siembre en su momento, tal vez no de inmediato, pero en su momento usted lo va a recibir. Entonces preocupémonos por estar sembrando lo correcto, así nos va a llamar. Así ante los ojos del mundo pareciera que Dios no nos está recompensando. Perseveremos, amén, porque a su tiempo segaremos. Vamos a darle gracias al Señor y que el Señor nos ayude a tener esa sabiduría que Dios da abundantemente